vías, sino hay que ver las varias vías que en el cual puede en este caso alterar el normal desarrollo de nuestras clases. ¿Está bien, jóvenes? Ustedes pónganse de acuerdo, organícense y si no están de acuerdo con el servicio, entonces tienen una manera así, con una organización para poder reclamar. Estamos Está bien, nosotros en sesión de profe. clases. ¿Ya, jóvenes? Entonces, a ver, para empezar la clase, permítanme presentar y darles la bienvenida nuevamente, ¿no? A este ciclo, a este nuevo ciclo preuniversitario. Quizás para los que no me conocen o quizás ya estamos volviendo a repetir la clase, ¿no? El que les habla es el licenciado Julio Michel Ochoa Quispe. Ya conmigo vamos a desarrollar lo que es la asignatura de historia. Ya, Canal B. Quizás les presente el mismo material del ciclo pasado, pero ya un poquito que lo hemos cambiado ciertos datos, porque lo vi también importante, ¿no? En el caso de historia, jóvenes, los datos son relativos, no son absolutos. ¿Ya? Pasa algo y cambia. ¿Ya? Y yo en sí quise cambiar algunos datos, pero la mayoría vamos a repetir esta frase, ¿no? La historia es la historia. Hay hechos que se dieron y esos hechos no se pueden cambiar. Que quizás algunos datos que están surgiendo nuevos, eso sí pueden alterar la historia, pero eso no va a alterar toda la historia, solamente alterará un pequeño momento de la historia que ha ocurrido, ¿ya? Y si alguien preguntase, no, pero profesor, hay nuevos datos que han salido, están en estudio, están en investigación, están en el debate. Esos temas, jóvenes, señoritas, no sé, bueno, lo que escuché en algún momento de los profesores de San Marcos es que si están esos temas en debate, en investigación, incluso en observación, eso no te van a preguntar, porque eso no está todavía reconocido, así por la comunidad científica, tampoco está en este caso, publicado en los textos que se consultan para, por lo menos, ¿no? Desarrollar los exámenes de admisión o poder plantear las preguntas para este proceso. Entonces, vamos a basarnos principalmente en lo que ya está dado, en que toda la comunidad científica lo acepta y también los datos que se están brindando así de manera unánime y general, lo que son en los otros centros preuniversitarios. Ya no piensen que la UNH así con el centro preuniversitario está al margen de todo esto, ¿no? También tenemos que ir paralelo con lo que son los otros centros preuniversitarios, más que nada con lo que están en Lima, en la capital, que prácticamente, ¿no? Ellos son los que marcan el camino para seguir en este caso del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya en este caso la aprehensión de los datos como parte del conocimiento y cultura para que ustedes puedan en este caso estar listos y preparados para un examen de admisión, que en este caso va a ser un examen de selección y un examen de admisión también, que para eso se están preparando, ¿no? Entonces, chicos, con esa pequeña salvedad y quizás por este inconveniente que hemos tenido, por el problema de la señal, de que también a mí me llegue a tiempo el enlace para hacer esta clase, ya no creo que suceda para una próxima vez, pero vamos a desarrollar nuestra clase. ¿Está bien, jóvenes? ¿Está bien, señoritas? Ya, así que para la próxima, por Profesor, favor, ya vamos a tener un poquito más de profesor, cuidado en esto. A ver, señorita, dígame. profesor, disculpe, ¿podría hablar un poquito más fuerte? No se le escucha. Ya, a ver, señorita, yo sí estoy hablando fuerte y claro, ¿ah? Sí, profesor, yo sí te escucho Sí, se claro. le escucha, profesor, Yo bien. se le Profesor. te escucho muy bien, profesor. Ya, miren, jóvenes, vuelvo a repetir, yo hablo fuerte y claro. Ya, estoy casi pegado al micrófono incluso. Pero, profesor, ¿por qué? ¿Ya? Y Sí se le escucha muy claro, profesor. ya, Sí, por se le escucha, ejemplo, hay algunos que profesor. le escucho entrecortado. ¿Ya? Profesor, que dejen de hablar para que comencemos las clases. Ya más para Sí, arriba, sí, no hay exacto. Por tiempo. favor, Ya más jóvenes, perdió ya hora, ya dejemos cállense, dejen de de escuchar. estar No, así mentira, interrumpiendo estamos la pagando, clase, sino para que hablen alumnos. ya, porque no vamos a poder en este caso desarrollarlo bien. Y para un mejor desarrollo de la clase, chicos, y no me esté fallando la señal, y ni tampoco el de ustedes, voy a cortar la transmisión del video, ¿ya? Porque eso también Profesor, quita eso es mejor. señal. Ya, ahora sí. Entonces, empezamos. A ver acá.
No, creo que todavía, ahí está, a ver. Tenemos que empezar de aquí. Entonces, nuestra primera clase es, ¿no?, esto de la historia como ciencia explicativa. Vamos a ver lo que es el comunismo primitivo, eso que lo ponen, ¿no?, de acuerdo a la escuela del materialismo histórico, y de lo que tenemos que ver allí es esto de la prehistoria. A ver, ojalá nos alcance el tiempo en este momento para poder avanzar nuestra clase. Entonces, la historia. Definición, y acá ya lo tenemos, no se preocupen jóvenes si no pueden tomar apuntes, que el material se les va a llegar ya a un grupo de WhatsApp que ustedes van a crear, pero para esto tienen que estar organizados también. ¿Está bien, jóvenes? Entonces, acá tenemos esto de la historia, ¿no? Su proceso de lo que viene a ser la definición, ya a lo largo del tiempo. Pero esto de usar la historia, ¿ya? Esto va a iniciarse, o la palabra historia, o los que van a usar por primera vez la palabra historia, van a ser los griegos. Entonces, allí ya podemos hablar de lo que viene a ser la definición etimológica de lo que es la historia. ¿Ya? Bueno, ahí aparece eso, ¿no?, que la historia proviene de la raíz, acá en nuestro cuadro que les estoy presentando, de la raíz griega, en este caso, que es istos, que es búsqueda. ¿Y dónde se busca? Lo que es en el pasado. Por fin. Después, el otro término que se utiliza acá también es, en este caso, historien, que significa curiosear. Eso está en nuestro compendio escrito. ¿Ya? Entonces, los griegos son los que acuñan el término de historia. Y para los griegos también vamos a tener que ver esto de lo que es la musa de la historia. Incluso en otros textos aparece como la diosa de la historia, que es Clio. ¿Ya? Y Clio es, en este caso, la musa que inspira a redactar ya poemas de carácter heroico. Eso es lo que hacía Clio, como musa del arte. Bueno, aunque a la historia en un primer momento se le va a catalogar como un arte. Pero como todo está surgiendo en Grecia, entonces acá están, vamos a decirlo así, los padres que tienen que ver con la historia. Entonces, tenemos al padre de la historia, griego, lo que es en este caso Herodoto de Halicarnaso, griego, ¿ya? El que escribió los 9 libros de historia, donde narra la historia, en este caso, o las hazañas, ¿no?, o los hechos de lo que vino a ser las guerras médicas. Y el que dijo que Herodoto es el padre de la historia es otro historiador, pero en este caso ya de la República de Roma, de ese periodo de desarrollo de los romanos, que en este caso es Cicerón. ¿Ya? Cicerón. Ahora, en acá no está considerado, pero también tenemos que ver al padre del método científico de la historia. Tucídides. Ese es otro punto también. El padre del método científico de la historia, que en este caso es Tucídides. ¿Ya? Tucídides. El padre del método científico de la historia, Tucídides. E incluso Tucídides es el que va a narrar los hechos que van a suceder por esto de la guerra del Peloponeso. Y en las guerras del Peloponeso son los que se van a enfrentar los ojos de Grecia, Esparta y Atenas. Ya, entonces ya tenemos estos dos. Ahora, adelantando un poco la clase, también podemos mencionar a lo que es el padre de la prehistoria. Y el padre de la prehistoria en este caso sería Huckes Boucher Peters, ¿ya? Huckes Boucher Peters, este es el que va a estar el padre de la prehistoria. Y acá encontré el otro día también, así indagando un poco, lo que es el padre de la historia moderna. También existe, ¿eh? Se me había ido ese dato en varias clases, no lo tomé en cuenta, pero había leído este personaje, pero no sabía que lo habían considerado como, o era considerado en este caso, como el padre de la historia moderna. Y el padre de la historia moderna es este alemán, Leopoldo von Ranke. ¿Ya? Entonces ese es el nuevo dato que les estoy dando, jóvenes, ¿no? El padre de la historia moderna, Leopoldo von Ranke. El padre del método científico de la historia, Tucídides. El padre de la prehistoria, Huckes Boucher Peters. El padre de la historia, Herodoto. Bueno, tenemos que aprender en este caso sobre estos datos que nos proporcionan.
¿no? Parte de la cultura. Ahora, de esto de lo que hacían los griegos, ya de indagar, de buscar, ya en el pasado, es lo que viene esta definición tradicional y que mayormente, en este caso, lo desarrollan, ¿no? La historia, porque para muchos la historia no es otra cosa más que una narración, ¿ya? Descripción cronológica de hazañas políticos y militares de los pueblos antiguos. En este caso, para los griegos, los que hacen la historia son los reyes y héroes. Eso es lo que hacían, o estos eran los protagonistas de la historia para ese tiempo de los griegos y para buena parte del desarrollo así de, vamos a decirlo, ¿no? De la historia de la humanidad, teniendo en cuenta esto de lo que es la historia. Ahora, cuando empezamos a hablar ya de la historia como proceso, acá aparece este personaje, Mark Bloch. A Mark Bloch lo van a considerar como el padre de la historia de los anales, ¿ya? Bueno, no es tanto así de esto del padre de historia de los anales, sino en este caso el representante de la escuela de los anales. Le Annales, algo así se pronuncia lo que es en francés, que los anales, en castellano ya no, con doble N por si acaso, ya los anales, era una revista francesa en el cual se publicaban artículos de carácter histórico. Y en allí es donde Mark Bloch empieza a hacer sus escritos. Y entonces Mark Bloch lo que va a empezar a hablar sobre la historia no es otra cosa más que el estudio de las acciones pasadas del hombre en sociedad. O sea, lo bueno acá de la Escuela de los Anales con Mark Bloch es que están dejando de lado el desarrollo de la historia hecha solamente por hombres, de manera individual, sino que ya están mencionando, o con la Escuela de los Anales, la escuela francesa, diríamos, de la historia, con Mark Bloch, de que la historia ya no es propia de los hombres de manera individual, sino de los hombres como de la sociedad. ¿Ya? Entonces, allí es ya lo que nace esta definición de la historia como ciencia social. Ahora, ¿y por qué van a decir que la historia es una ciencia social? Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Si hablamos, ¿no? Existen las famosas ciencias sociales. ¿Y por qué se llaman ciencias sociales? Porque estudian a las interacciones o la interacción del hombre en la sociedad o las relaciones sociales que va a entablar el hombre dentro de la sociedad. Entonces, a esa interacción, a esa interrelación, es de lo que va a surgir las ciencias sociales. Y ahí esa forma de pensar, ya lo que le están dando en este caso son la Escuela de los Anales con Mark Bloch. Entonces, ya cuando ya entramos a la edad moderna, ya se empieza a hablar de la historia como ciencia. Y aparte de ser en este caso una ciencia social, también, según Mario Bunge, es lo que lo va a catalogar como una ciencia fáctica. Fáctica, la palabra fáctica proviene del latín factum, y esto de factum quiere decir, en este caso, hechos. Entonces, la historia como ciencia social también es una ciencia fáctica que parte, ¿ya? O que se va a basar en el estudio de los hechos, pero de los hechos de que hace el hombre, pero no de manera individual, sino el hombre como parte de la sociedad. ¿Ya? Por eso ciencia social. Ciencia social, la interacción del hombre en la sociedad, ciencia fáctica, porque se basa en los hechos. Entonces la historia, ¿qué es lo que va a estudiar? A los hechos, pero estos hechos acá lo vemos como acontecimientos más trascendentales, acontecimientos más importantes que marcan la historia. Y ahí nosotros estamos ya enmarcados también dentro de eso. Nosotros somos testigos del desarrollo, en este caso, de acontecimientos que están marcando nuestra historia nacional y nuestra historia mundial. Entonces, estos hechos es lo que lo tenemos que ver, lo tenemos que estudiar, analizar, describir, interpretar, porque eso es lo que nos enseña la historia, ¿ya? Entonces, a esos hechos trascendentales, entonces volvemos, recapitulamos un poco, ¿no? ¿Qué cosa lo hay que hacer? Lo hay que describir, como dije, ¿no? Analizarlo, y para luego criticarlos. Y eso es bueno de la historia, ¿no?
llegar a ese punto de criticarlo. De criticarlo, no decir que eso está mal, ¿no? O está bien. No, no es así, sino adquirir una postura, ¿ya? Frente a un hecho determinado. Y como quien diría, ¿no? Y la pregunta sería en esto de criticarlo, ¿no? ¿Y tú qué hubieses hecho? O qué harías tú? ¿Ya? Entonces, si estamos haciendo esa pregunta, uno tiene que dar su punto de vista, su alternativa de solución. Entonces, ahí parte, o ahí está el punto esto de la historia como crítica, ¿ya? El desarrollo del pensamiento crítico, eso es lo que te enseña la historia, ¿ya? Entonces, acá tenemos lo que viene a ser el desarrollo de lo que viene a ser la definición de en este caso de la historia, que parte todo, que los que primeros en usar historia fueron en este caso los griegos. Por eso a Grecia se le conoce como la cuna de la civilización. ¿Ya? Entonces ahí vemos este punto de acá. Ahora, entonces la historia, acá tengo esto, lo veo interesante, no es que no lo puedo sacar, ¿no? Porque hay que darlo a conocer. Ya, más bien hay que mejorar todo esto, lo que ya se tiene, ¿no? Las características de la historia. La historia es ciencia. ¿Y por qué es ciencia? Porque posee un método, ¿ya? Posee un método. ¿Ya? Y el método no es otra cosa más que el camino a la verdad. ¿Cómo yo voy a llegar entonces a lo que es lo verídico? ¿Ya? Entonces, allí la historia, que tiene un método, busca llegar a la verdad. Entonces, si estoy hablando de que investiga causas y deduce consecuencias, en eso radica el método científico de la historia. ¿Ya? Entonces, ¿quién era el primero, en este caso, en realizar un estudio científico de la historia? Eso ya lo dijimos. En este caso fue Tucídides. ¿Por qué? Porque Tucídides empezó a hacer su investigación ya de carácter histórico, teniendo en cuenta las causas y consecuencias. Entonces, ahí está el gran aporte, esto de Tucídides, ya es con esto de lo que se considera, ¿no? El padre del método científico de la historia, porque la historia nos tiene que decir la verdad. Por eso lo que les digo a ustedes, la historia es la historia. La historia no va a cambiar. A menos que se haga una investigación, se haga un nuevo descubrimiento, se lo debata y se lo acepte, entonces cambiaría una parte de la historia, no toda. No toda, porque ya los hechos se dieron, punto. Se acabó. No hay por qué rebatirlos, ¿ya? A menos que ocurran ciertas o hayan ciertas investigaciones, ¿no? Pero eso tiene que ser, en este caso, verídica, comprobada ¿ya? Y aceptada por la comunidad científica, cosa que sí está pasando, ¿ya? Está pasando. Por ejemplo, una de las últimas investigaciones polémicas que están haciendo es sobre el hombre de Guitarrero. Y Tomás Lynch dijo, ¿no?, que Guitarrero es el primer hombre del Perú. Y si es que se acepta eso de que Guitarrero es el habitante del Perú, entonces ya se estaría dejando de lado lo que es el hombre de Piquimachay. Eso está en debate, eso está en investigación. Jóvenes y señoritas. Entonces, eso hay que tenerlo bastante en cuenta. A ver, las participaciones, por favor, un poquito, casi terminando la clase, si tienen alguna pregunta, ¿ya, jóvenes? Entonces, ¿cómo demostramos todo esto? Y acaba el detalle. Las fuentes, ¿ya? Y si estamos hablando ya de las fuentes, entonces se tiene en cuenta lo que es la cuestión en este caso, del positivismo histórico. Porque, ¿cómo pruebas de que sí existe? Ya, entonces debes tener las evidencias, y eso no es otra cosa más que las fuentes. Ya, eso nos va a probar que así realmente existió. Por eso, cuando uno estudia las culturas, las antiguas, ya los antiguos asentamientos humanos, ya se ha hecho el estudio, ya se los clasificó, ya se les dio las características correctas a cada uno de estos, y como decía una historiadora, en este caso colombiana, ¿no?, Diana Uribe,
ella decía, ¿no? Ya los datos están dados, ya los datos están correctos, pero ¿qué tal si por ahí encontramos un trocito de cerámica, un trocito de... Entonces ya la historia cambiaría. Por eso ahí viene el caso este de que la historia es relativa. Y para que cambie ese momento de nuestra historia, tiene que haber fuentes. Ya tienen que estar las fuentes. ¿Y qué son? Ahí lo dice en el cuadrito que tenemos ahí. Son las creaciones materiales e intelectuales que nuestra sociedad desarrolló. ¿Y cómo es que lo desarrolla? En este caso, teniendo una contradicción entre lo que es el entorno social con el entorno natural. El hombre, ¿qué hizo para dominar a la naturaleza? Para transformar a la naturaleza. ¿Ya? Entonces ahí va. Más adelante vamos a ver esto de las fuentes, que son las clásicas, ¿no? Que se manejan, que son 4. Fuentes orales, fuentes escritas, fuentes materiales, y las fuentes modernas, que en este caso son las fuentes audiovisuales, ya que son las modernas, que eso más adelante lo vamos a ver. Ahora, una de las características de la historia también es que es humanística. El carácter esto de lo que la historia es humanística es porque ve al hombre como integrante de la sociedad, parte de la sociedad, ¿ya? Eso es lo que ve. No va a ser ver al hombre de manera individual. No vamos a decir que un hombre hace la historia, ¿no? Eso es lo que manejaban los alemanes ahí en esa su formación que hacían a sus jóvenes, ¿no? A lo que llamaban, ¿no? A las juventudes hitlerianas. Estos los educaban lo que son en estas escuelas, ¿no? Las escuelas político-nacional alemanas, que eso se llamaban las Nápola. Y en esas Nápola había un lema que ponían ahí, ¿no? Que los hombres hacen la historia. Y abajito lo ponían, ¿no? Nosotros hacemos a los hombres. Ya, entonces ahí estaría desligado esto a la tendencia humanística de la historia, ¿no? O sea, los alemanes previa y durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes formaban hombres que iban a cambiar la historia. O sea, individuos, ya, eso es lo que hablaban, ¿no? Del superhombre, ¿no? Del pensamiento alemán. Los hombres hacen la historia, nosotros hacemos a los hombres. Eso es lo que hacían, ¿no? Pero ese es ya es otro punto de vista, ya muy alejado de lo que estamos hablando, ¿no? De que en este caso la historia va a hacer su estudio de lo que es al hombre pero como parte integrante, en este caso, de la sociedad racional. ¿Por qué? Porque la historia tiene que ser verídica y para eso tiene que mostrar las pruebas. Y entonces ahí están las fuentes de la historia. ¿Ya? Entonces racional porque se basa en fuentes. Y ese es lo bueno, es del aporte de la escuela del positivismo histórico, que lo vamos a ver también. La historia es autorreveladora porque va a partir de los actos humanos para hacer ver qué es el hombre. Y de esto es lo que incluso van a poder desarrollar otras ciencias también. ¿Ya? Entonces, como hay una interacción del hombre en la sociedad, entonces el hombre es un ser social. El hombre no puede vivir aislado. El hombre necesita de alguien, necesita de compañía. Ya por eso casi nadie ha aguantado la pandemia, ¿no? Ahora sí ya con gusto salimos a caminar. Pero cuando decían prohibido, ahí como uno se desesperaba, ¿no? Pues por esa característica, pues, del que el hombre es un ser social. Ya, preferimos los amigos, pero a la familia, eso es otro caso también, pero ya no vamos a hablar de eso. Y todo esto, lo que hemos visto durante el transcurso de esta campaña electoral, y en fin, ya un montón de escándalos que a nada bueno condujeron, entonces eso hace ver que todo ser humano es político. Eso es lo que dijo Aristóteles, ¿no? El hombre es un animal político. Entonces ahí está, ser político. Eso es lo que hace rato ustedes también cuando ingresé a clase estaban haciendo, ¿no? Reclamar. Claro que es parte de la naturaleza humana, reclamar. Exigir el cumplimiento de deberes y también derechos. Claro, ahí está lo político. Hay alguien, cuidado que alguien diga, ¿no? Yo con la política no me meto. No es así.
La política es parte de nuestra vida. Por eso dicen, ¿no? Un niño, un recién nacido, ¿por qué llora? Porque necesita que lo alimenten. Entonces, una manera de exigir eso es el llanto. Entonces, ahí está lo político del ser humano. Entonces, todos, a nosotros como seres humanos, tenemos necesidades. ¿Y con qué satisfacemos nuestras necesidades? Con los bienes y servicios. Y esos bienes y servicios son producto de un proceso económico. Y dentro de esto, de lo que es el proceso económico, están las actividades económicas. Eso no ya sería economía, Ya, profesor. por eso es un ser económico. Sino de dónde salen los bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. ¿Mm? También, por lo que somos seres humanos, somos seres con emociones, sentimientos. Ya hace rato se alteraban, ¿no? Y eso es parte de la psicología humana también, ¿no? ¿Por qué? Ya cuando algunos son calmados, otros se alteran, ya otros ni, como dicen, ¿no? Ya ni les va ni les viene, ¿no? Hay otros que dicen, ya silencio, por favor, la clase. Bueno, en fin, ahí se muestran los estados de ánimo. Entonces, ahí se ve que el hombre también es un ser afectivo, con emociones, pasiones, sentimientos. Y todo eso nos enseña también la historia. Ya está la importancia, pero la importancia vamos a cogerlo de lo que es la escuela de los anales. Ahora, la historia como característica es selectiva, porque selecciona los hechos más importantes de la sociedad para estudiarlo. Y todo lo que estamos viviendo en estos días es parte de la historia. Ya vimos el cambio de presidentes, ¿no? Entró PPK, después entró Vizcarra, después entró Merino, disculpen, no, Merino, después Sagasti, y con todo el revoltijo que fue estas elecciones, tenemos a Castillo, Papito Pedro Castillo. Castillo. Claro, ahí está el fanático, ¿ve? Un Castillo Papá Lover, Vladimir ya Cerrón. participó. Ya, silencio, jóvenes, ¿ve? A ver, ya ven, ya, ¿cómo hay, no? Ya, entonces ahí está esto, ¿no? Pero todo esto es, ya, bueno, pues ya, trascendental, esto es importante. ¿Ya? Por eso también dicen, no, las fuentes es importante. Y está hecho trascendental, ¿no? Fraude, pero sin pruebas. Claro, si uno va a decir que fue fraude, tiene que presentar pruebas. Entonces ahí también entran las fuentes, ¿no? Y eso también hay que verlo, ¿no? Ya, eso como parte del estudio, ¿no? Y ahora el viernes, un hecho, yo lo digo, no tan trascendental. Ya, la muerte de Abimel Guzmán. Ya, bueno, falleció, líder de Sendero Luminoso, que en la prensa lo dicen, lo genocida, asesino, todo. Ojo, el que lo está haciendo famoso es la prensa, ¿eh? Cuando a la gente le está interesando otras cosas. Ya más la atención está desviada, por ejemplo, al precio del gas, ya que ya estaba subiendo, ahora empieza a bajar, ya, y a otros problemas que nos afectan realmente, pero uno ve la televisión, ve las noticias, Profe, ya no y como todo paya. ya, lo han hecho famoso sin querer. Cuando se está luchando contra ese fenómeno que pasó en los 80, que es trascendental también, ya, importante, que marcó nuestra historia, marcó nuestra economía, ya, entonces eso como que ya se está olvidando y pasa ese suceso que a todos nos va a suceder, ya, y la prensa lo da a conocer, así, de manera indiscriminada. Ya, y un comentario que escuchaba el día de ayer, ¿no? Tanto problema se hacen del cuerpo de este individuo, ya de este personaje, que también entra a la historia por si acaso, que se ponen a pelear qué es lo que va a suceder con él. Están pasando los días y el cuerpo va a empezar a podrirse, como dicen ahí. Ya hasta echándose, como dicen, no, la pelota, 15 hace cargo, ya el cuerpo va a empezar a podrirse. Y lo están haciendo más famoso todavía. Ya, entonces hay que ver ese caso también, ¿no? Eso hay que analizarlo. Ya. Hay que escuchar prensa seria, por si acaso, o a periodistas independientes serios, ya no la sensacionalista. Ese Philip punto Butter. también, chicos. ¿Ya?
no, yo no voy a opinar de quiénes van a escuchar, ¿ya? A ver, ahora, la historia es irreversible. Los hechos no se van a dar tal como es. La historia es lineal, la historia avanza, la historia no retrocede. ¿Ya? Por eso es irreversible. El hecho no se repite. Como dice, ¿hubo una pandemia en la humanidad? Claro que hubo. Si hablamos desde la Edad Media, hubo pandemia. En el siglo XX hubo pandemias. Durante este siglo 2000 también hubo pandemias, pero no se van a comparar a la pandemia que estamos pasando el día de hoy. Ya, ahora, a futuro va a haber otra pandemia, claro que va a haber, pero no va a ser igual como esta. Ya, por eso es irreversible. Ahora, de la historia, otro punto acá, y estos son las dos categorías fundamentales de la historia. ¿Ya? El tiempo y el Profesor, espacio. una pregunta. Al final sería jóvenes la pregunta, ¿ya? Porque nos vamos a desviar del tema, ¿ya? Faltando unos minutos, por favor, sus preguntitas, ¿ya? No hay problema, yo les voy a contestar, jóvenes, ¿ya? Es que si empiezo a contestar una pregunta, otro va a querer y después vamos a estar en problemas al no avanzar la clase y después problemas. ¿Ya, chicos? No se preocupen, ¿no? Yo les voy a contestar las preguntas. Ya, si es que en la clase no puedo contestar, ya ustedes organícense, ya hacemos una especie de seminario, ¿no? Donde podemos ampliar más lo que es el conocimiento, ya de una manera libre, ¿no? Con las preguntas que ustedes puedan dar también, ya, o puedan plantear, chicos, ¿ya? Entonces, la historia, claro, la historia es polémica, ¿no? Claro que sí, no todos estamos de acuerdo, ya, cada quien tiene su punto de vista, eso sí, ya, pero lo primordial, respetar el punto de vista de la otra persona. Ese es lo recomendable. No porque piense distinto al resto, ya no, él no va conmigo, no, tampoco así. ¿Ya? Entonces, las dos categorías importantes de la historia, lo que es el tiempo y el espacio, o el espacio y el tiempo, que en este caso vendrían a ser los ojos de la historia. Si hablamos del espacio, estamos hablando del lugar, el espacio físico. Y acá tenemos que ver a la geografía como ciencia. Y si hablamos del tiempo, ya entonces ahí vemos una disciplina, lo que es la cronología, tiempo y espacio. Eso siempre va a ir de la mano. Por eso, si yo voy a preguntar sobre el espacio, la pregunta sería, ¿no? ¿Dónde? Y si menciono el tiempo, sería ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo y dónde? ¿Cuándo y dónde sucedieron los hechos? ¿Cuándo y dónde se aconteció hecho determinado? Por eso es importante ubicar en el tiempo y el espacio. ¿Ya? Entonces ahí va un punto también ahí. Ya, por eso son fechados, localizados en un lugar preciso. Y es requisito indispensable de la historia. ¿Cuándo y dónde? Y otro punto acá más. Si la geografía y la cronología son los ojos de la historia, la arqueología es lo que da el cuerpo a la historia. ¿Ya? Entonces, otra característica de la historia que es prospectiva. Prospectiva en el sentido de que ahí viene el aporte de la escuela de los anales que habla del tiempo. Prospectiva porque se proyecta al futuro. Con la historia podemos predecir qué es lo que puede suceder o acontecer. No siempre en esto se va a acertar con la predicción, pero en algunos casos sí, se acertó. Ya se dijo que va a suceder esto, démosle tiempo y sucedió. Ya, eso es lo de bueno de historia, pero ojo, pero para predecir, así haciendo uso de la historia, hay que analizar los hechos que están aconteciendo y los hechos que acontecieron. Entonces, a partir de ese estudio, ese análisis, esa investigación e incluso interpretación, yo puedo dar mi proyección al futuro. ¿Ya? Pues esa es la característica de la historia, ¿no? De ser prospectiva. Entonces, acá vemos eso, la importancia de la historia, pero acá vamos, el sujeto y el objeto de la historia. El sujeto es el hombre es el que hace historia. Desde el primer momento que el hombre empezó a realizar un hecho, a partir de ahí es lo que empieza esto de la historia.
¿ya? Según la escuela del positivismo, no, del materialismo histórico, y si tomamos en cuenta lo que es el positivismo histórico, ¿cuándo empieza la historia? Es más radical, ¿no? Es una escuela discriminatoria de la historia. La historia empieza con la escritura. Entonces ahí el positivismo toma especial énfasis en la fuente, no en el sujeto. Si la historia toma especial énfasis lo que es en el sujeto, entonces es el materialismo histórico. Si la historia toma especial énfasis en el objeto, en las fuentes, entonces es el positivismo histórico, ¿ya? Pero ya de una manera científica, diríamos, el sujeto de la historia es el hombre y el objeto de la historia es el hecho histórico. Pero el hecho histórico, el hecho de las masas, ya no de manera individual, no de manera individual, ya descartemos eso de lo que trascendió, ¿no? De la época de los griegos. Ahora hablamos de la historia de las masas. Entonces, estos son los actores de la historia. Es lo que se habla de la historia de las masas. Entonces, como hemos dicho que la historia es el estudio de los hechos, a esos hechos los hay que ubicar en el tiempo, pasado, presente y futuro, ¿ya? Pero ¿para qué vamos a ubicar los tiempos, el hecho en el tiempo pasado? Para investigarlo, para estudiar. Por eso acá viene esta frase, ¿no? Que no pueda acordarse del pasado está condenado a repetirlo. Por eso está la importancia de la historia. Esto de los momentos de la historia, de ubicar los hechos en el tiempo, es un aporte de la escuela de los anales. Esto, porque él habló del tiempo. Entonces acá radica la importancia de la historia. ¿Ya? Por eso el pasado es importante. Por eso Jorge Luis de Santayana decía, ¿no? El que no pueda acordarse del pasado está condenado a repetirlo. Y eso ya el ejemplo se vio varias veces y se sigue viendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a estos hechos, ya que lo hemos investigado ya en el pasado? Ahora, ¿qué lo hacemos en el presente? Lo analizamos. Ya lo analizamos, incluso lo interpretamos, esos hechos. Por eso dicen, ¿no? El presente es la viviente suma total del pasado. Tomar Carlyle, eso es lo que hablaba. Ahora, investigando, analizando los hechos, investigando los hechos en el pasado, analizándolos en el presente, o los hechos del pasado, ya, ¿no? Del pasado, ¿no? Ya bueno. Entonces, a partir de estos datos que tenemos, hay que proyectarnos al futuro. Ya, eso es lo bueno de la historia. Hay que proyectarnos. Entonces, ahí viene, ¿no? Pierre Terland de Chardin, dice lo que menciona, ¿no? El pasado me ha revelado la estructura del futuro. O sea, en pocas palabras, me proyecté. Acá la frase célebre que uso, ¿no? Algún día cambiará todo. Claro que sí. Ya tomando en cuenta las leyes del materialismo dialéctico, ¿no? Todo tiende a mejorar con el tiempo, no a empeorar. ¿Ya? Entonces, aquí está la importancia de la historia. Entonces, acá tenemos a las escuelas de la historia, las dos importantes, ¿ya? Las dos importantes. Yo ya les había dicho que hay otras escuelas, ¿no? Por ejemplo, la escuela de los anales, una de ellas que ya le mencioné, ¿ya? Tenemos al historicismo, ¿ya? Otra escuela de la historia. La historiografía, otra escuela de la historia. Pero mayormente, en cuestión esto del estudio de la historia, siempre van a estar presentes estas dos escuelas. El positivismo histórico y el materialismo histórico. Entonces, positivismo histórico. Ya acá tenemos a Augusto Comte, el fundador de esto. Ya les había dicho, el positivismo histórico tiene especial énfasis en el objeto, en la fuente. Ya, o sea, todo lo que está en el cuadrito ahí. Entonces, para ver si realmente existieron o se dieron los hechos, tiene que haber una prueba. Y la mejor prueba para esto son las fuentes. No le interesa al sujeto. Ya, el sujeto lo descarta a un segundo plano. Lo que interesa es el objeto. Ya, entonces la fuente.
Si existe una fuente, una prueba, existió ese determinado hecho o se dio. Si no, no existe. Ya, por eso acá de los derechos humanos, ¿no? El hombre, según el positivismo, el hombre tiene derechos humanos desde el primer momento en que fueron reconocidos y firmados. O sea, ¿qué quiere decir un positivista? Tiene que haber un documento que diga derechos humanos para decir que sí hay derechos humanos. Si no, no hay. Simple. Ese es un positivista. Entonces, que esta es una ideología, el positivismo, que se estudia en filosofía, es tomado por este personaje, el representante máximo del positivismo en la historia, Cristóbal Keller, que a Cristóbal Keller se le conocía más como Celarius. Y Celarius va a ser una división racista de la historia. ¿Ya? A esto se le llama el eurocentrismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la historia universal ya tiene hitos importantes. Y eso se dio principalmente con trascendentales solamente en Europa. O sea, lo que vale, según esta escuela, son los hechos acontecidos, lo que es en Europa. El resto, prácticamente, de civilizaciones que están allí no tuvieron historia. Simple, se acabó. ¿Ya? Y la mayoría utiliza esta periodificación que hizo en este caso Celarius o Cristóbal Keller. ¿Ya? Las deficiencias, claro que están, ¿no? Carece de un criterio uniforme de periodificación. Divide la historia en hechos precisos de dudosa significación, ¿ya? Pero se ponen como hitos, ¿ya? Para ello hay fechas, y esa fecha es lo que marca todo el ritmo de la historia. Es como quien dice, la historia cambia de un día para otro. No lo vea la historia como un proceso. ¿Ya? Entonces acá, miren, Cristóbal Keller dividió a la historia en edades, solamente en 3. No divide en 4, lo divide en 3. Lo dividió, bueno, acá en latín, ¿no? Historia antigua, historia medievi, historia nova. ¿Ya? Entonces sería acá en edades, ¿no? Edad antigua, edad media, edad moderna, nova, moderna. ¿Ya? Solamente lo hace en 3, antigua, media y moderna. ¿Ya? Y si alguien dirá, ¿y profesor, y la edad contemporánea? Ojo, Celarius vivió en la edad moderna, en su periodificación que él hizo, ¿no? De la historia nova. Y se murió. Y sus Ya no conocía la edad discípulos, moderna ya. después de ver, en este caso, la Revolución Francesa, como un hecho importante, un hecho trascendental, allí acuñan recién el término de edad contemporánea. Entonces, para acá la historia, para Celarius, ¿no? Está antigua, media, moderna y contemporánea. Y hay hechos que trascienden allí. ¿Ya? Eso es lo que hace el positivismo histórico, que es caso muy contrario lo que es al materialismo histórico. Y el materialismo histórico se va a basar lo que es en el desarrollo económico de los pueblos. Y en eso el desarrollo económico de los pueblos se tiene en cuenta lo que son los modos de producción. ¿Ya? Entonces acá vienen los modos de producción. Y muy contrario al positivismo histórico, el materialismo histórico toma en cuenta lo que es al sujeto como parte integrante de la sociedad, no al sujeto de manera individual. Eso es lo que va a tomar en cuenta. Y dice que la historia empieza a partir de contradicciones entre la clase dominante y la clase trabajadora, que van a luchar, en este caso por la libertad, van a luchar por el poder. Esto es lo que llaman, ¿no?, la lucha de clases. Ya, eso es lo que se ve acá. Y donde van a mencionar, ¿no?, acá en el materialismo histórico, ya teniendo en cuenta lo que son estos del marxismo, que las guerras y las revoluciones son las parteras de la historia. Eso es lo que menciona. Entonces, en este punto de acá, vamos a tener a los que iniciaron todo esto del materialismo histórico, a Marx y Engels. Pero, ojo, no son los únicos, no son los únicos.
Los que van a enriquecer acá esta de la escuela del materialismo histórico, lo vamos a tener a Lenin, vamos a tener a Stalin. Ojo, por si acaso, esto de los modos de producción fue un planteamiento hecho por Joseph Stalin. Entonces, viendo lo que es el desarrollo económico de los pueblos, son los que van a dividir a la historia en modo de producción, teniendo al modo de producción primitivo, al modo de producción esclavista, al modo de producción feudal, al modo de producción capitalista, al modo de producción socialista, y acá hay una continuación en nuestro cuadro, ¿no? Pero no es otra cosa más que la continuación del socialismo. La última fase del socialismo es el comunismo. La última fase de lo que es el capitalismo es el imperialismo. En esa fase estamos viviendo, nos estamos desarrollando. Ya ahora otro punto, ¿no? Ahora todos los días escucho un Estado comunista, van a implantar el comunismo. Bueno, no sé, parece que esos periodistas y ciertos personajes no leen. ¿Cómo se va a llegar al comunismo si no se ha llegado al socialismo? Ese es un punto. ¿Ya? Ahora, el socialismo, bueno, prácticamente fracasó, pues. La idea se planteó, pero mal. El detalle es este. Marx y Engels escribieron, ¿ya?, esa teoría de una sociedad perfecta, porque eso es lo que pregona, en este caso el marxismo, con esto del socialismo, que se tenía que instaurar, implantar en países, en países industrializados. Y Lenin lo aplica en Rusia cuando no estaba industrializado, Rusia semifeudal, semicapitalista, no había llegado plenamente al capitalismo ni a la industrialización. Entonces se dio la revolución, se implantó ese sistema, ese Estado, el cual tuvo un momento de declive. 1917 está iniciando todo, para 1980 y 1991 está fracasando esa idea. ¿Por qué? Porque las condiciones no prestaban ya para que se dé esto. Ahora, si alguien habla, ¿no?, comunismo, socialismo, no, pues, o sea, todo tiene que ir así a la par, ¿no? Si se habla de un Estado comunista, tiene que llegar a un Estado socialista, a un pleno capitalismo todavía, el cual todavía no se llega, según las leyes de la dialéctica. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas que se manifiestan. Si se habla, hay que hablarlo con conocimiento de causa, ¿ya? No por la emoción del momento. Ya hay que leer, hay que analizar. Entonces, esta es la escuela, el materialismo histórico. Entonces, acá, para este punto de acá, vamos a utilizar lo que es en este caso ya la escuela del positivismo para poder dividir la historia y para un mejor estudio, ¿no? Por procesos, por etapas, ¿ya? A ver acá, un ratito, voy a avanzar un poco, ¿ya? Para que, miren, la división de la prehistoria, acá viene este dato que lo había encontrado también el otro día leyendo. Dice, el francés Jacques Boucher Purtès, ¿ya?, cerca de Abbeville, realizó los estudios arqueológicos que le dieron fama. Posteriormente se dio los objetos encontrados, instrumentos de sílex, al Museo de Abbeville. Está considerado como el primer estudioso científico de la prehistoria o padre de la prehistoria. Ya, este es el dato que les estoy poniendo acá en esta diapositiva. Jacques Boucher de Peters, ya, el que escribió las civilizaciones antidiluvianas. Entonces, por eso se le conoce el padre de la prehistoria. Y acá viene el otro dato. De acuerdo con la teoría del danés Vedel Simonsen, la prehistoria, miren, Vedel Simonsen, la prehistoria se divide en edad de piedra y edad de los metales. ¿Ya? Ese es el que habla esto de piedra y los metales. Vedel Simonsen. Y el que lo va a divulgar esto de la división en edad de piedra y edad de los metales, o lo que va a hacer conocer mayormente todo esto, es Christian Thomsen, en el año de 1836, la cual va a servir para seguir desarrollando el estudio, en este caso de la prehistoria, ¿ya? Y acá viene el otro aporte más. John Lubbock,
estableció la división de la edad de piedra en 3 periodos. Esto del paleolítico, mesolítico y neolítico, eso le corresponde, esa división, Lubbock. Y hay otro personaje que va a tomar en cuenta lo que es el neolítico, ¿ya? Y que lo va a dividir entonces a la historia ya en 3 periodos, ¿no? En 3 revoluciones, ya, revolución neolítica, la revolución urbana y la revolución industrial. Este es, en este caso, Gordon Childe, el que va a hacer esa otra periodificación. Entonces, chicos, acá hay otros nuevos datos, ¿no? Que quizás algunos les lo habrán escuchado y quizás otros no. Ya el otro día leyendo, ahí, repasando para empezar esta nueva clase, ¿no? Es lo que encontré este dato, ya con respecto a la prehistoria. En la prehistoria, al padre, Jacques Boucher Peters, ¿ya? Peters, otro Peters, si no. Entonces, el que llega a la historia en piedra es Bedell Simonsen, pero el que conocer esa división, ¿no? De la edad de piedra y edad de los metales es Christian Thompson. Y el que divide a la edad de piedra en lo que es paleolítico y neolítico, Lubbock. ¿Ya? Entonces ahí ya tienen el dato, chicos. ¿Ya? Entonces acá está. ¿Ya? Acá lo que se ha hecho. Y esto de la prehistoria, la protohistoria y la historia propiamente dicha es de acuerdo al planteamiento de lo que es la escuela del positivismo. Ya es bueno también, pero hay que hacer un estudio comparativo, ¿no? Paralelo con lo que viene a ser el materialismo histórico para un mejor entendimiento. Las dos se complementan, no vamos a decir que una es mejor que la otra. ¿Tiene sus deficiencias? Claro que sí. ¿Y dan un buen aporte en lo que es a la historia? Claro que sí, también para su mejor estudio. ¿Ya? A ver, un ratito, jóvenes, un ratito. Ya, chicos, a ver, estoy de vuelta, era una llamada de emergencia. Bueno, ya, después ya le dije. Entonces, acá hay una división, ¿no? De prehistoria, protohistoria e historia. Proto, la palabra proto en este caso tiene que ver con el inicio de la historia. Y según el positivismo histórico, la historia se inicia hace 5 con la escritura. Hay otro dato que hace ver que es hace 4.000 años. Otro dato que dice que es 3.500 años. En este caso, el inicio de lo que viene a ser la historia. Ya, según el positivismo. Ojo, el positivismo pone fechas así exactas, puntuales. Ya, tal fecha es tal año, tal día, tal hora, ya, punto, ya, de ahí no cambia. Ya, ese es el positivismo. No es como el materialismo que dice, ¿no? Que todo obedece a un proceso lento y continuo, que al final ya de a poco se ve el cambio. Entonces la prehistoria, Jacques Boucher Peters, ya, entonces el que hace conocer, el que difunde eso de la división de la prehistoria, en este caso Christian Thompson, ¿no? En edad de piedra y edad de los metales. Lubbock es el que dividió lo que es a la edad de piedra
en el paleolítico, mesolítico y neolítico. Ojo, Lookbook lo hace en el paleolítico y neolítico, pero para ver esto del tránsito también es lo que lo va a poner el mesolítico. Pero también acá viene otro caso, ¿no? El eolítico. La cultura de los guijarros, que vamos a verlo más adelante. ¿Ya? Cuando el hombre no realmente hace herramientas de piedra en un primer momento. O sea, él menciona que el hombre tiene que, o sea, coge piedras con punta y filo natural, que en este caso Gabriel Mortillet, que es el padre del eolítico, lo va a hablar, o va a poner el nombre de, en este caso, eolitos. Eolitos, eolítico, eolitos, piedras con punta y filo natural. Ojo, todo lo que planteó Gabriel Mortillet en la actualidad como que ya quedó desfasado. Ya quedó desfasado. Ahora, hay una polémica con respecto a esto del eolítico, que a la edad también dice se conoce como el neolítico, que al neolítico también se le conoce como el calcolítico, no, en este caso a la edad de cobre como el calcolítico. Pero el detalle es que cuando se está dando el neolítico, también paralelo, junto, se está dando la edad de cobre. Ya, ese es el detalle. Ese es el detalle. Ahora, la escritura va a surgir en la edad de los metales. Ya, aunque acá un poco está desordenado, pero ya están considerando acá, si aparece primero pictográficos, es porque piensan, se dice, que los egipcios son más antiguos que los mesopotámicos, el cual no es así. Entonces, en la edad de bronce, ya chicos, en la edad de bronce, surge la escritura. ¿Ya? Ahí está surgiendo la escritura, en la edad de bronce. Y están surgiendo las dos escrituras más antiguas de la historia de la humanidad, que es la escritura cuneiforme y la escritura jeroglífica. La escritura cuneiforme de los mesopotámicos, específicamente de los sumerios, ¿ya? Y la escritura jeroglífica, en este caso de los egipcios. Esas dos escrituras están surgiendo en la edad de bronce. Ahora, ¿qué tipo de escrituras son los jeroglíficos? Es en este caso pictográfica, pero los jeroglíficos son la segunda escritura. ¿Ya? ¿Qué tipo de escrituras son en este caso la escritura cuneiforme? Es una escritura ideográfica, como aparece ahí, ideogramas, dan una idea, los símbolos. Entonces sería la escritura cuneiforme, escritura ideográfica, escritura jeroglífica, escritura pictográfica, porque los egipcios pintaban, ya pintaban. Ahora, la tercera escritura más antigua es en este caso la alfabética, y la alfabética está surgiendo en la edad de hierro. No olvidemos eso. Edad de hierro, escritura alfabética. ¿Ya? ¿Y quiénes son los que se desarrollaron eso? Son los fenicios. ¿Ya? Son los fenicios. Ahora, ¿qué tipo de escritura es? La fonográfica. Ahora, miren a ver. Los fenicios se inventaron las consonantes, mas no las vocales. Los que se inventaron las vocales fueron los griegos. Hay que tener en cuenta eso también. Entonces, una vez establecida la escritura, va a surgir o se va a dar, según el positivismo, la edad antigua. Mientras no había escritura, es la prehistoria. Ya, por eso un tanto una división racista de la historia, discriminadora. Todo sucedió en Europa. O sea, de lo que pasa en Asia, lo que pasó en este caso en África y lo que pasó en América, prácticamente eran pueblos atrasados. ¿Por qué? Porque no tuvieron escritura. Y por último, ni conocieron la rueda. Ya, o sea, racistas. Ya, todo lo que sí se ve en esta cuestión de progreso y civilización se dio en Europa. Ahí tenemos a los griegos, los romanos, los mesopotámicos, Los que estos sí polacos. tuvieron cultura, tuvieron civilización, el resto no, primitivos. Ya, eso es lo que dice la escuela del positivismo. Entonces, se inventa la escritura, se entra a la edad antigua. Y la edad antigua va a durar, según el positivismo,
cuando se da la caída del Imperio Romano de Occidente. Y a partir del año 476 a 1453, Edad Media. Y ahí se va a dar la caída del Imperio Romano de Oriente. Vamos a tener, vamos a la Edad Media. Y cuando cae la capital del Imperio Bizantino, que es la ciudad de Constantinopla, en el año de 1453, por obra y gracia de la pólvora, porque los turcos otomanos lo van a utilizar, entonces cae Constantinopla, cambió la historia y entramos a la Edad Moderna. Y eso va a durar hasta el año de 1789, cuando se da la Revolución Francesa. Ya se dio la Revolución Francesa, entonces cambió la historia. Y entramos lo que es a la edad contemporánea, que está hasta nuestros días. Entonces dice acá, en la Edad Media, dice, finaliza en América el año de 1492, entrando lo que es a la Edad Moderna. Y la Edad Moderna en América va a durar lo que viene a ser hasta el año 1776, cuando empezamos la Edad Contemporánea. ¿Y qué pasó el año de 1776? La independencia de las 13 colonias de América. Entonces, antes de 1492, en América se vive en la prehistoria, según, en este caso, la escuela del positivismo. Pero, miren a ver acá. Y ahora, si hablamos de la comunidad primitiva, según la escuela del materialismo, es toda la prehistoria, la comunidad primitiva. El esclavismo es la edad antigua, sociedades esclavistas, caso de los romanos, que es el máximo exponente del esclavismo, ¿ya? La Edad Media, ¿ya? Es el feudalismo. Y cuando se da esto de las cruzadas, se empieza a abandonar la vida en el campo, se vuelve a vivir en las ciudades, resurge lo que es el comercio, a eso lo que se le llama en el periodo de la historia, ¿no? El renacimiento urbano y comercial, se está entrando a la edad moderna. El inicio del capitalismo, en su primera fase, el capitalismo mercantil. Entonces, la edad moderna, junto con la contemporánea, corresponden lo que es al capitalismo, ¿ya? Y para futuro se está proyectando lo que viene a ser, en este caso, el socialismo, ¿no? Con su última fase, que es el comunismo. Ya ahorita estamos en el capitalismo, en lo que viene a ser su fase imperialista. Ya pasamos la primera fase. Seguimos entonces. A ver, acá, ¿qué pasó? No corre. Ahí está. Ahora vemos la periodificación de la historia del Perú. Y vamos a ver acá la tradicional y la división científica. Si hablamos de división tradicional, no es otra cosa más que el positivismo histórico. Si hablamos de la división científica, hablamos del materialismo histórico. ¿Ya? Ahí tenemos esos puntos. Entonces, la universidad que se maneja con esto del positivismo histórico es la Pontificia Universidad Católica del Perú, con su representante Fernando Silva Santiesteban. Y si hablamos de la división científica, el materialismo histórico lo representa lo que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el historiador Pablo Macera Dayors. Entonces es el enfrentamiento ideológico entre la Católica y San Marcos en la periodificación de la historia del Perú. Aunque también hay otra universidad que desarrolló lo que es el conocimiento esto de la historia desde el punto de vista del materialismo histórico, lo que viene a ser la Universidad de Huamanga, la escuela de Huamanga en historia. Y este planteamiento fue hecho y que lo va, en este caso, se va a fundamentar o va a escoger de Pablo Macera, entonces Lumbreras. Emilio Choy fue profesor de Lumbreras, otro gran historiador. ¿Ya? Y si vemos más quiénes más fueron, pues, entonces fueron renombrados quienes le enseñaron acá, que es uno de nuestros mejores exponentes, está vivo, de lo que ya acá ya fallecieron estos historiadores. Entonces, la tradicional
que en este caso se maneja con Fernando Basanti Esteban, la tradicional, lo divide en tres momentos: periodo autóctono, periodo colonial, periodo independiente. En el periodo autóctono lo pone 20.000 años antes de Cristo, cuando el hombre llega a Perú con Piquimachay, lo tenemos el punto ahí, el inicio. Ahora eso está en debate, ya les dije, pero mientras no se acepte, se sigue manejando eso. ¿Ya? Y el periodo autóctono va a durar hasta 1532, donde y en ese periodo se va a dar el periodo pre-inca e inca, desde el poblamiento del Perú hasta la caída del imperio de los incas, con Huasca Huapa. Ahí fue nuestra historia autóctona. De acá viene lo que es el periodo colonial con los españoles, 1532, cuando Pizarro con 180 españoles, aunque ese es un dato discriminador, porque dicen, ¿cómo 180 españoles van a conquistar a un imperio de más de 10 millones? Ya, eso los que Europa hablan, eso, ¿no? Es una grandeza, ¿no? 180 españoles contra 10 millones. Ya la superioridad racial, superioridad tecnológica, lo que hizo este pueblo, eso es lo que hablan, ¿no? Es otra cosa que había problemas acá en el Perú, que entonces en los incas, traiciones o pueblos que traicionaron a los incas, por eso la caída. Y de Yapa la enfermedad que trajeron los españoles, que diezmó a la población. Por eso hay estudios de la época que dijeron, ¿no? Los españoles llegan, a 5 años de su llegada, todo lo que habían hecho los incas y en ruinas. Ya son ruinas ya para los 35 años. Entonces eso, porque no lo tomaron la debida importancia. Además el pueblo empezó a morir por las enfermedades. Ya, entonces eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Periodo colonial hasta 1822. Mencionan a 1822, no, 21, disculpen, cuando se da la independencia. Y justo este año se cumplió 200 años de este proceso, ¿ya? San Martín, ahí hablan de San Martín. Pero ya no estamos en el bicentenario, ¿eh? Por si acaso. Ya estamos rumbo al tricentenario. Ya estamos yendo para los 300 años. Ya entonces el 27 de julio del 2021 se acabó el bicentenario. Ahora estamos avanzando ya para el tricentenario. Ya, así que no estemos hablando ya de bicentenario. Entonces, en el periodo colonial se da el descubrimiento, conquista, virreinato y emancipación. Y lo que vemos acá, el Perú independiente, ¿no? La república hasta el día de hoy. Ahí lo puse a Pedro Castillo, ¿no? Aunque en la otra diapositiva no lo puse, creo. No, entonces acá está correcta. Entonces, esta es la división tradicional. Ahora, la división científica de la historia, lo que es el materialismo histórico, Pablo Macé, él solamente lo divide en dos: etapa de autonomía y etapa de dependencia. Y acá viene el caso: 12.000 años, ya lo rebajaron de los 20.000 de atrás. Sea 12.000 o sea 20.000 años, el hombre de Paca y Casa, ¿ya? O en otro tema aparece Piquimachay, ¿ya? Pero Paca y Casa, Ayacucho, sigue siendo el más antiguo. Punto, se acabó. Y esto hasta lo que viene a ser incluido lo que es Caral también allí, son considerados como la sociedad primitiva o precerámico, según lo que es en este caso el planteamiento de Pablo Macera. Y eso va a tener una duración de 15.000 hasta 1.500, disculpen, años antes de Cristo, cuando surge lo que es Chavín, la primera cultura panperuana, el fenómeno Chavín, que ahí empiezan las altas culturas agroalfareras. Entonces lo que mencionan allí, que el toque de civilización, lo que da la cultura en el Perú es el surgimiento de la cerámica, ya que esto lo vamos a ver en otra clase, ¿no? Esto de la cerámica que da el toque de civilización y esa polémica, ¿no? De lo que es civilización y cultura, ya que en el compendio ya está en un cuadrito resumido prácticamente. Entonces, acá tenemos a Chavín, Paracas, Azcamochica, Tiahuanaco, Huari, Chimú, Chincha, y entre otras culturas, hasta los incas. Ya el desarrollo de las culturas panperuanas, Chavín, Huari, Inca.
Y este desarrollo autónomo va a ser hasta 1532. En eso sí coinciden las dos escuelas, porque ese año marca el fin de la independencia del Perú. ¿Ya? Entonces, de 1532 hasta 1824, la dependencia de España. La fecha no es la misma, porque la otra es 1821. Y si se pone acá 1824, es porque ahí, 9 de diciembre, se dio la batalla de Ayacucho, donde se derrota definitivamente lo que es a España en la batalla de Ayacucho. Para muchos historiadores, este debe ser el día de la independencia en sí, no el 28 de julio, sino lo que es el 9 de diciembre de 1824. Ya, pero sí vamos a ver el bicentenario del triunfo de la batalla de Ayacucho. Entonces, a partir de 1824, según acá la periodificación científica con Palomacera, se inicia la dependencia de Inglaterra, pero la dependencia económica, mientras con España era la dependencia política y económica. Y la dependencia de Inglaterra, que es a partir de 1824, va a ser hasta 1919, cuando cambiamos, como quien dice, de dueño y empieza la dependencia económica de los Estados Unidos. Y ahí tenemos al que nos cambió de dueño, ¿no? Lo que es Augusto Bernardino Leguía. Él, con los préstamos que se empezó a hacer de los Estados Unidos, es lo que va a hacer que tenga cierta injerencia en lo que es nuestra economía e incluso en política, ya los Estados Unidos. Entonces vemos ahí. Ahora, esto de la periodificación del Perú prehispánico, eso ya, chicos, lo vamos a ver más adelante, viendo lo que son las culturas, porque vamos a tener que ver nuevamente la periodificación de lo que hace John Rowe de la Escuela de California y lo que es Luis Guillermo Lumbreras de la Escuela de Huamanga. Ya esto es lo que hace rato les decía, ¿no? Que para su periodificación tiene en cuenta la cerámica, ¿ya? Y Lumbreras, ya cuestión científica, el materialismo histórico, por eso el estudio de los factores económicos y sociales para el desarrollo de los pueblos acá en el Perú. Entonces Rowe lo divide a la historia, ¿no? En precerámico, periodo inicial, horizonte temprano, intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío, horizonte tardío. Mientras Lumbreras hace casi lo mismo, nada más que lo divide ya en lítico, arcaico, formativo, desarrollos regionales, imperio Huari, estados regionales, y en lo que es el imperio Inca. Imperio Inca, sí, no, imperio Inca. Y es similar, no más que para el precerámico, periodo lítico, periodo inicial, arcaico, horizonte temprano, el formativo, intermedio temprano, los desarrollos regionales, el horizonte medio, el imperio Huari, el intermedio tardío, los estados regionales, el horizonte tardío, el imperio Inca. ¿Ya? Entonces, en el formativo, en el horizonte temprano, está Chavín. En el horizonte medio está el primer imperio andino, según Lumbreras. Y para el tercer horizonte está el segundo imperio, los incas. ¿Ya? Entonces, esta periodificación lo vamos a ver más detenidamente cuando desarrollemos el capítulo, en este caso, de las culturas en el Perú. Ya el poblamiento del Perú y el desarrollo de las culturas del periodo autónomo. Entonces, ahora acá, a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Entonces, tenemos que ver ahora sobre las ciencias y disciplinas, en este caso, auxiliares de la historia. Ya, las ciencias son autónomas, eso sí, independientes, pero sus estudios brindan un aporte primordial, para el estudio y desarrollo de la historia. Entonces, tenemos a la geografía, que estudia la tierra, ya, la cronología, aunque esto es una disciplina, pero ya como categoría, entra lo que es en este caso al desarrollo de la historia con lo que es el tiempo. La arqueología, que en este es el cuerpo de la historia, y la arqueología que hace, estudia los restos de las más antiguas civilizaciones, estudia los monumentos, armas, muebles, inmuebles, bueno, en fin. La etnología estudia lo referente a las características de las razas humanas. La geología investiga la forma de la Tierra, las transformaciones de que ha sido objeto la corteza terrestre hasta el presente y cómo eso ha influenciado en el desarrollo del hombre. La lingüística estudia, investiga las distintas lenguas y sus relaciones, ¿no?
Disculpen, estudia al hombre en su aspecto social, biológico y cultural. La paleontología, los restos fósiles, ya no solamente de seres humanos, sino también de animales. Y acá un punto aparte. Asimismo tenemos de menor grado otras ramas del saber, como las ciencias sociales, ¿no? Dentro de las ciencias sociales, como la sociología, la economía, el derecho, la biología, la psicología, y entre otras más. Y las disciplinas auxiliares, ojo, por si acaso, esta segunda categoría carecen de fundamento científico. ¿Ya? Las disciplinas, vuelvo a repetir, carecen de fundamento científico. ¿Ya? Pero sirven también para el desarrollo de la historia, como el caso de la paleografía, que estudia las escrituras y signos antiguos, la numismática, monedas y medallas antiguas, la epigrafía, las inscripciones antiguas, la bibliografía, que tiene que ver con el conocimiento de los libros y los códices. Los códices son estas escrituras antiguas. La archivología o archivonomía, que permite tener conocimiento de la formación de archivos. La silografía, que tiene que ver con el conocimiento de los sellos, ¿ya? Esto es lo que viene a ser con la legalización, ¿no? Que en tiempos romanos, por ejemplo, había anillos que uno llevaba, y eso prácticamente era una autorización si lo sellabas en una tablilla de arcilla. Ya simplemente los anillos tenían poder ahí, en tiempos romanos. La diplomacia, los documentos antiguos, ya si son verídicos o no. Y entonces por eso acá ya tenemos esto, ¿no? Ya en resumen, ya, a ver, seguimos acá. Esto yo les había mostrado hace rato, ¿no? La división de la prehistoria, ya. Entonces Hacker Boucher Peters, el padre de la prehistoria, el que va a dividir a la historia en edad de piedra y edad de los metales, Bedel Simonsen, y el que divide a la edad o el que va a divulgar todo esto, Christian Thomsen, y el que divide a la edad de piedra, ya en paleolítico, mesolítico y neolítico, John Lubbock. Entonces, la prehistoria. Ya, entonces acá tenemos la edad de piedra. El paleolítico, la piedra tallada. Proceso de hominización, esto lo vamos a ver. Ya, la hominización es otra cosa más que el paso de homínido a hombre, donde se da una economía de subsistencia o depredadora, donde el hombre se dedica solamente a la caza y a la recolección. Y otra actividad que se practica, el marisqueo, ¿ya? Depredadora porque el hombre, como es nómade, llega a un lugar, agota todos los recursos y se va. Depredadora en el sentido de que caza por cazar, recolecta por recolectar. No está viendo en este caso que si hablamos de la recolección del producto vegetal que se alimenta, está maduro, está verde, es pequeño, es grande, nada, comida es comida y se lo come. Si hablamos de la caza, animal que se le cruza, animal cazado, ya está a punto. Ahí no está viendo de que si es hembra, macho, viejo, anciano, preñada, cría, nada. Lo caza y ya está. Eso es lo que sucede. Ya, por eso economía de subsistencia y depredadora. Acá se organizan en bandas de nómades. Aunque acá también hay otra, lo que mencionan, ¿no? Que acá están las hordas, ¿ya? Pero las bandas son organizaciones efímeras que se va a tomar cuenta para esto o que se forman, ya disculpen, para la cacería. Una vez hecha la cacería, se repartida la presa, desaparece esta organización. Por eso estoy diciendo, ¿no? Una organización efímera. El principal logro en el Paleolítico fue en este caso la producción ya de herramientas de piedra y lo que es el fuego. Ya, ¿hay alguien que está ahí? Creo. ¿Qué pasó? Ya, seguimos a ver acá. Etapas. Vamos a tener acá, en la edad de piedra, lo que es el Paleolítico inferior, medio y superior. Ya, en el Paleolítico inferior se está dando el proceso de colonización. Y ahí tenemos al Australopithecus, al Homo habilis y al Homo erectus. En el Paleolítico medio, al Homo neanderthalensis, y en el Paleolítico superior, al Homo sapiens, que a este se le conoce como el Cromañón.
estudios que manifiestan de que Neandertals con Cro-Magnon se conocieron, convivieron. Incluso dice que esta va a ser una de las guerras más largas de la historia, que estas dos especies humanas van a luchar por la supervivencia, van a luchar por recursos, donde el Homo sapiens, el hombre de Cro-Magnon, va a lograr desaparecer a los Neandertal. Y hay otros estudios que manifiestan de que hubo una hibridación acá. ¿Ya? Entonces acá, bueno. Por ejemplo, acá les decía, ¿no? La organización acá se hace lo que es en hordas. Ese es otro punto. Ya en este caso, si hablan hordas, ya es un tanto ya de salvajismo que se habla. Pero vamos al punto, por favor, chicos, de que en el Paco, ya la organización es principalmente lo que es en esto de las bandas. Porque si hay una banda y hay un líder, y si hablamos de una horda, ya prácticamente es desordenada, hablando en este caso de un salvajismo, ¿ya? Para ciertas actividades, como el caso de la cacería, ¿ya? Pero ya hablemos acá del hombre ya con cierto desarrollo de su intelecto, entonces por eso ya lo que le estoy diciendo, un paréntesis acá, ¿no? Como hay un desarrollo de intelecto, de conocimiento, entonces el desarrollo a partir en este caso de lo que son las bandas, ¿ya? A nivel del paleolítico. Entonces, pero así en su fase inicial, en este caso hablaríamos de lo que son las hordas salvajes. Entonces acá, paleolítico inferior, medio y superior. Entonces acá, características generales, y acá estamos los hombres, ¿ah? Estos de acá, ya, estos que están acá, ¿y qué es lo que hicieron? La plebe cultura, la cultura de los guijarros, esto ya habíamos hablado, que el hombre utiliza herramientas de piedra, no hablar herramientas de piedra ya que está desarrollando, sino utiliza piedra con punta y filo natural. A eso se le llama la pebble cultura, o la cultura de los guijarros, que Gabriel Mortilleta hablaba, ¿no? O sea, hace rato lo que vimos, esto de los eolitos. Acá es lo que encontramos. La piedra porosa que se va a utilizar y que tiene un buen filo, ya cuando el hombre ya tiene el intelecto, van a ser las lascas, ya, lanzas, bifaces, en este caso de doble filo, ya, y algo importante acá, el uso del fuego. La aparición del lenguaje con el hombre de Pekín y la división del trabajo según el sexo, varones a la cacería, mujeres a la recolección. ¿Ya? Entonces vamos a releer un poquito. Entonces acá tenemos a los homínidos, al Australopithecus, ¿ya? Y el más conocido, ¿no? Lucy, Ramirius, donde se va a dar el bipedismo y el dimorfismo. Bipedismo es caminar en dos pies. Dimorfismo es ya la diferencia, todavía animales, lo que es entre macho y hembra. Y eso es lo que llaman el dimorfismo sexual, la diferencia. Cómo va a ser el cuerpo del macho y cómo va a ser el cuerpo de la hembra. Y eso se ve incluso en los animales. Eso es lo que más que nada plantean. Ahora tenemos al Homo habilis. Ahí tenemos hombre de Tania y de Turcana, pulgar oponible, esto de nuestro pulgar que empieza a desarrollarse para poder desarrollar en este caso o poder trabajar la madera, los huesos, la piedra para utensilios. Y si dice ahí que es omnívoro es porque se alimenta de todo. Ojo, por si acaso el hombre no era cazador todo, ¿eh? Era carroñero. Si no desarrolla en este caso armas, porque su cerebro es pequeño, entonces tiene que hacerse de alimento de origen animal, pero de sobra de los depredadores, de los carnívoros de la época. Y además el hombre es presa de estos carnívoros. Podríamos decir incluso que el hombre llegó a este punto del canibalismo. Ya, entonces, si hablamos acá del Homo habilis, es porque este ya está empezando a hacer o a fabricar sus herramientas toscas. Luego tenemos al Homo erectus, y acá tenemos a estos especímenes, ¿ah? Son el Pithecanthropus, que se encuentra en Java, y al Sinanthropus, que está en Pekín. Ojo, esos nombres son de acuerdo al sitio donde fueron encontrados o fueron descubiertos.
y acá ya se tiene una posición vertical, y acá es ya cuando ya conocen el fuego. Incluso dicen que ya se domestica el fuego, que el fuego fue en un inicio utilizado como un arma. Porque estos hombres se habían dado cuenta de que los animales, los depredadores, le temen al fuego. Lo utilizaron en un primer momento como arma de protección, de defensa. Dice que prendían fuego, fogatas, a la entrada de sus cuevas para que los depredadores no ingresen. Y después, ¿y cómo es que logran utilizar en este caso el fuego? Hay una buena explicación que se da, ¿no? De que los hombres, como son carroñeros, ingresan lo que es a los bosques donde se habían dado lo que son los incendios. Y entonces al ingreso encuentran los productos del fuego. Y al empezar a consumir la carne de estos animales, porque el hombre es carroñero, se dieron cuenta que la carne es más suave y tiene otro gusto. Entonces, así es como de esa manera empiezan a usar lo que es el fuego. Ya, bueno, eso vamos adelante, ya. Después tenemos al Homo antecesor. Se encontró sus restos en Atapuerca, España. Ahora, el Paleolítico Medio. Acá están los trogloditas. Acá se dicen, se dan los pueblos ricos. El surgimiento de lo que es en este caso la religión. Y la religión surge con los ritos funerarios, ¿ya? Y además esto del totemismo, esto de rendir culto a animales, e incluso, como diríamos, a ver acá, ciertos fenómenos geográficos, caso del relámpago, caso de los volcanes, ¿ya? Relámpago, el rayo, caso del mar, del río, o sea, uno piensa que dentro del río se mueve porque hay Profesor Julio, buenas tardes. O sea, Ya es hora. hay un que vive ahí, porque si Déjale que un volcán, termine, por favor. Buenas tardes, dígame. Ya, a ver, terminamos este punto. Ya, chicos, vamos a avanzar. Ya sé que es hora ya. Ya ahorita acabamos, ya. Entonces ahí es lo que surge esto del totemismo, ya, o sea, con la admisión a lo que veían, ¿no? Como una manera de dar a entender qué es lo que pasaba. Ya, y acá se da el canibalismo ritual. Incluso dicen que eso era para evitar la propagación de enfermedades. Empiezan a trabajar lo que es, en este caso, los huesos. Y acá tenemos a los sapiens neandertalensis, el hombre de Neandertal, que se encontró en Alemania, que entierra a sus muertos, y estos religiosos que viven en cavernas. Y el Paleolítico Superior es donde el arte parietal, en este caso de hacer las pinturas rupestres. ¿Ya? El arte parietal es esto de las pinturas rupestres, o el arte rupestre. Ya vamos a hablar por qué es que el hombre hacía eso. Ya, esculturas, las Venus, con esto del culto a la fertilidad. Y acá ya está la organización, lo que es en clanes. Y se da la última glaciación. Ahorita vamos a verlo. Bueno, en la siguiente clase tenemos al Homo sapiens, al hombre de Cro-Magnon, que sus restos más antiguos fueron encontrados, lo que es en Francia. Este es un excelente cazador, utiliza el arco y la flecha. Son los que empiezan a hacer las pinturas rupestres. Ya, las Venus paleolíticas, que son figuras que nos presentan el culto a la personalidad. ¿Ya está bien, chicos? Bueno, parece que el tiempo nos ganó por este percance que tuvimos al inicio de clases. Chicos, no se preocupen, profesor, mi vamos a pregunta tener ahí la es- siguiente clase que tenemos, el punto que no la- Profesor, deja tu número. Mira, por avanzando, favor. ¿me ¿Te puedo hacer una pregunta? Una recuperación. A ver, joven, pero ya están esperando ya. Profesor Julio, hora. Ya, profesor, hay que cambiar de hora ya. La próxima hay que hacer. Ahora ya, Profesor, ahora deja ya. tu En otro número. momento, ya, chicos, en otro Profesor, momento. Hablamos, profe. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos. Nos vemos. Por favor, Profesor, organícense bien profesor. para poder- Gracias, Profesor, ya, profesor. profesor. Chicos, Cuídese. Su número. hasta luego, chicos. Su Nos número, vemos. por favor. Gracias, profesor. Ya, de nada, Ya, profesor, corte ya.
Un Por número, el chat su número, un favor, profesor. Profesor, su número. por favor, please, profesor. Ya lo va a pasar por el chat, ya no se preocupe. Ahora nos van a agregar a la siguiente clase. ¿Qué curso nos toca? Va a entrar, Literatura. profesor. Literatura. Nos toca. Literatura. Gracias. ¿Con qué profesor, saben? Tupia. Profesor Con Tupia. el profesor Tupia. Ay, no. ¿Alguien le conoce? Sí, Yo. sí. Don Gerardo Tupia. Ustedes ya van años ya en la SEP. 5 años. En el horario, en el horario. Ya soy ciclero ya. Como 5 años nomás. De razón. Nada más, ¿qué cosa? Medicina. Nada más. Es una cosita que se acepta. Acepten, acepten. Todos tienen errores, ¿no? Obvio. Claro. De los errores se aprende. Pero nada, en 5 años si no aprende, mira.
Muy bien, jóvenes, comencemos la clase. Vamos a ampliar la Buenas imagen. tardes, profesor. Buenas tardes con Buenas cada tardes, uno de ustedes, alumna. muchachos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Tarde, muy tarde. Profesor, buenas tardes. Minuto debe ser. Buenas tardes con cada uno de ustedes, chicos. Muy bien, chicos. Las indicaciones para los que recién han ingresado. Por favor, tener el audio desactivado, Buenas por tardes, favor. profesor. Buenas tardes. Tener el audio desactivado, chicos. Tener el audio desactivado. Profe, entre, se ha acostado. Sí, Manuelito, un ratito. ¿Qué ha pasado esta tontería? Manuelito, el que nunca te deja. Estudiando y nada más. Profe Tupia, entre. Ya está. Listo. Un rato, un instante. No me permite. No, esto no. Muy bien, chicos. Díganme si se nota la imagen, chicos. ¿Se nota la imagen? Profe, continúe, se Se nota, nota. profesor. Muy bien.